Creo que todos cuando vemos a una persona con un gran amor hacia cierta cosa, nos interesa saber el porqué de ello. Más si todo ese cariño que tienen se ve reflejado en una gran colección de objetos referentes a su interés. Al menos a mí me suelen aparecer muchos videos de coleccionistas en mi para ti de TikTok. El escuchar a alguien hablar con tanta pasión de lo que le gusta me resulta fascinante. Y muchas veces, si su colección es bastante grande, esperarías que haya un porqué con el mismo nivel de peso. Un ejemplo que puedo dar es Tristan Zacray, un chico canadiense que ama Scooby-Doo y su contenido se centra en buscar nuevas cosas para su colección que comparte con su pareja. Cuando le preguntaron por qué coleccionaba Scooby, él respondió que es porque le recuerda a su padre, que falleció hace 7 años en el momento que grabó el video. Cuenta que fue un evento muy doloroso y traumático para él, pero gracias a que fue a terapia y conforme fue pasando el tiempo, logró empezar a centrarse en los recuerdos buenos a su lado, aunque al inicio le costó mucho por la culpa que sentía. Y resultó que varios de esos recuerdos buenos fueron con Scooby-Doo. En su infancia solían rentar películas de Scooby y verlas juntos. Ir a Canada's Wonderland, el cual es un parque de diversiones que llegó a tener las licencias de Hanna-Barbera, en donde se subían a la Ghoster Coaster y su padre le ganaba peluches. Todo eso fue lo que cultivó poco a poco su actual colección, que cada vez que la ve le recuerda a su padre. Obviamente, después de escuchar esa historia, yo y más gente en los comentarios nos sentimos conmovidos. Hasta algunos contaban sus historias de cómo empezaron a coleccionar también. Y como sabrán, o tal vez no, yo soy muy fan de Garfield y colecciono su mercancía. Aunque mi colección no es tan grande como la de Tristan, para alguien normal sí que podría verse como una colección grande. Fue en ese momento en donde me pregunté por primera vez por qué empecé a coleccionar a Garfield. Y la única respuesta que se me vino a la mente fue: no lo sé. No tenía una historia épica ni conmovedora que respaldara mi gusto hacia este gato. No sabía qué contestar, así que para evitar sobrepensarlo, dejé el tema ahí y seguí con mi vida. Hasta que llegó este video. Yo sabía desde el inicio del canal que quería hablar sobre Garfield en algún momento, y no fue hasta que empecé a planear este guión que regresó la misma pregunta a mi cabeza: ¿por qué? Pero seguía sin tener una respuesta, así que acompáñenme en esta travesía de cómo empezó mi amor hacia Garfield. Antes de comenzar, debemos saber quién es Garfield y de dónde viene. Jim Davis es un historietista estadounidense que, aunque empezó trabajando como ayudante de ilustración haciendo otras tiras cómicas, siempre tuvo el sueño de crear la suya propia. Y aunque su primer intento no fue bien recibido, no se rindió e hizo una diferente, la cual tituló John, la cual narraba la historia de un caricaturista solitario llamado John Arbuckle y su gato Garfield, la cual fue producida desde 1976 hasta marzo de 1978. Lo que pasó en esta ocasión fue que, aunque John era el personaje principal, varios periódicos donde eran publicadas las tiras cómicas le recomendaron a Jim Davis que se centrara más en el gato, ya que era el elemento gracioso de la historia. Y así fue como un 19 de junio de 1978 fue publicada la primera tira cómica de Garfield, la cual alcanzó un gran éxito, llegando a ser publicada en 41 periódicos diferentes, siendo una de las más populares de la época. Todo esto 25 años antes de que yo naciera. Pero a pesar de eso, sí me llegó a tocar leer tiras cómicas en el periódico, aunque por obvias razones no las de Garfield, porque solo las publicaban en Estados Unidos. De cierto modo, desde pequeña siempre estuve en territorio cercano a Garfield, pero nunca llegué a pasar esa línea que nos dividía. Ni siquiera recuerdo en qué momento empecé a ubicarlo. Solo sé que era consciente de su existencia y ya. Llegué a ver su película live action por la televisión abierta, la cual me gustaba muchísimo, aunque su secuela no tanto. Y también en esas páginas web que tenían distintos juegos, llegué a toparme con Garfield Scary Scavenger Hunt, o en español, la escalofriante búsqueda del tesoro de Garfield, que se trataba de ayudarlo a encontrar comida escondida en una mansión embrujada. Tal vez algunos lo ubiquen mejor porque es el juego donde vemos a un personaje antiguo de las tiras cómicas llamado
Soliman, encadenado en el sótano y que a todos les mama hacer teorías sobre eso. En lo personal, como yo era muy chiquita y el juego estaba completamente en inglés, nunca logré avanzar mucho, pero hey, visualmente me parecía muy bonito. En general, nunca le presté mucha atención a Garfield en mi infancia. Seguramente pensaba que era un personaje de caricaturas y ya, ni siquiera era consciente de que tenía tiras cómicas. El tiempo pasó y entré a la adolescencia, ya saben, mi etapa mega otaku y edgy, en donde también empecé a dibujar y empezó mi apreciación a todo tipo de artes en general, en especial la ilustración. Para ese momento ya había visto un par de capítulos de El Show de Garfield, la cual fue su serie en 3D, y la verdad me gustaban mucho, pero seguía sin ser algo muy relevante para mí. Recuerdo un día que salí con mi mamá y entramos a esta tienda que solo podría describir como de importaciones y variedades. Ya saben, las que tienen todo tipo de cosas en un mismo lugar, como una tienda china antes de que existieran las tiendas chinas. No recuerdo exactamente qué buscábamos o si solo entramos a pasear, pero antes de irnos yo fui a la sección de papelería a echar un ojo, y mientras iba caminando me crucé con un par de libros que, aunque estaban hasta abajo en una esquina, llamaron mi atención por sus colores brillantes y su estructura chistosa. Era una colección llamada Los 3 cuentos de Garfield con caras chistosas, los cuales apenas me agaché para verlos con claridad, me parecieron preciosos y le rogué a mi mamá para que me comprara uno, a lo cual accedió porque no eran muy caros. Al final me decidí por este, el cual se llama Garfield se divierte pintando, y aunque es un cuento bastante sencillo y dirigido a una audiencia infantil, su diseño, las ilustraciones y los colores vibrantes fue lo que captaron mi atención. Esta es mi ilustración favorita de todo el libro, es que está precioso. De ahí no sé cuánto tiempo pasó, pero un día iba regresando de la secundaria con mi mamá y pasamos por una bonetería. ¿Qué es una bonetería? Ay, ¿por qué todos preguntan eso? Una bonetería es una tienda de artículos varios donde se encuentran calcetines, camisas y otras prendas de punto. Y cerca de la entrada tenían un exhibidor con varias almohadas de distintas formas y colores, pero arriba de todas logré distinguir una gran almohada de la cara de Garfield y me emocioné porque me parecía muy bonita. Le dije a mi mamá que volteara para que la viera y me comentó que me la podía comprar. Yo no quería aceptar porque recuerdo que era un día de celebración para ella. No estoy segura si fue un 10 de mayo o algo por el estilo, pero como me insistían que me la quería regalar, al final terminé aceptando. Fue mi almohada favorita desde la secundaria hasta inicios de la universidad, porque ya estaba bastante viejita y tuve que despedirme de ella. Miren, pensé que mi mamá ya la había tirado, pero no, estaba guardada con la ropa vieja. Esta era mi almohada toda preciosa, obviamente está sin relleno, ya toda vieja y rota porque me duró casi una década usándola todos los días, excepto cuando mi mamá la lavaba. El verdadero ganador de 1000 batallas. Igual con mi cuento de Garfield, hubo varias ocasiones en donde me iba deshaciendo de objetos viejos en mi cuarto, pero cuando me topaba con ese libro no podía tirarlo porque me gustaba mucho a pesar de que lo descuidé por fuera. Siento que fue ese el momento en donde empecé a simpatizar más con el gato naranja, aunque aún no me consideraba una fan. Cuando entré a la universidad empecé en clases virtuales debido al cobicho, pero por suerte solo fue por un par de meses hasta que pudimos ir a presenciales. Y como tenía un par de materias escritas, quise comprarme unas libretas para tomar apuntes, por lo cual fui a una papelería con mi mamá y me puse a buscar algunas con diseños bonitos. Elegí una de sushis, una de Hello Kitty y escarbando por ahí encontré unas con diseños de Garfield y enloquecí. Toda mercancía que me cruzaba de Garfield parecía siempre conectar conmigo, y aunque había muchos diseños que me gustaban, me decidí por estas dos. Me arrepiento un poco de haberlas utilizado para la escuela porque se maltrataron un poco por irlas llevando y trayendo, pero pienso reciclar las portadas y contraportadas para utilizar las ilustraciones que me parecen súper bonitas. Creo que ese fue el momento en donde finalmente decidí hundirme en el mundo de Garfield e investigar todo sobre él, porque cuando yo me obsesiono con algo lo llevo al límite. Ahí
fue donde empecé a ver sus tiras cómicas, porque me empezaron a salir noticias amarillistas mostrando cómics incompletos diciendo que John y Odie eran todo este tiempo una alucinación de Garfield. Hubo otra que decía que Garfield había muerto, cuando la realidad fue que el primero era una pesadilla y el segundo mentía, porque hasta el día de hoy se siguen publicando nuevas tiras cómicas de Garfield. Aquí les dejo la última que salió para cuando esté editando el video. Empecé a comprar ropa que tenía Garfield, libros recopilatorios de sus tiras cómicas, llaveros, peluches y toda la mercancía que te puedas imaginar. Mi papá, al ver esto, empezó a regalarme cosas de Garfield también. Supongo que porque él también colecciona juguetes de caricaturas antiguas y quería apoyarme con mi nuevo interés. Incluso en uno de mis cumpleaños me compró un peluche gigante de Garfield y me mandó a hacer un pastel con su cara. También mis amigos me dieron regalos de Garfield y fui muy feliz. Mi obsesión por ese gato creció tanto que hice múltiples trabajos relacionados con él en la universidad, como en la materia de expresión oral y escrita, en donde el profesor nos dejó investigar y exponer un tema libre, y yo obviamente lo hice de Garfield. Investigué sobre Jim Davis, sus anteriores obras que lo llevaron a Garfield, la historia de Garfield, la evolución de su diseño, personajes recurrentes, temáticas de las tiras cómicas, escándalos, especiales de TV, sus series, películas, videojuegos, la empresa que administra sus licencias y hasta su aparición en el teatro. ¿Sabían que Garfield tuvo un musical? Yo lo descubrí haciendo ese trabajo, que de hecho lo reutilicé para mi clase de diseño cuando el profesor nos pidió hacer un tipo de periódico de un tema que nos interesara y luego lo pasaríamos a formato Bauhaus. El avance del periódico, la verdad, no lo hice por pereza, más que estos bocetos e ilustraciones, pero el formato Bauhaus obviamente sí lo tenía que entregar porque era mi calificación final. Y aunque el primer bocetaje que entregué estuvo bien culero, la verdad es que su resultado final me gustó muchísimo. Hasta mi profe halagó la inclinación que le puse a mi texto. Pero siendo honesta, no tengo idea de por qué se puso así. Yo solamente le puse el ángulo que él pidió, pero el programa hizo de las suyas y le agregó ese extra. Pero como dicen en la programación, si algo funciona, no le muevas. Así que yo estaba de sí, profe, fue totalmente intencional. A este trabajo solo le agregué algunos de los actores que le han dado voz a Garfield a través de los años, el dato curioso de que en Indiana, el lugar donde nació Jim Davis, su creador, tienen 14 estatuas dedicadas al amor que le tienen a este felino, y una pequeña ilustración que hice de una lasaña en forma del estado de Indiana con un pequeño Garfield que se comió el cacho de lasaña que le falta. Desde entonces mi amor por Garfield nunca se detuvo. Seguí comprando más de su mercancía y haciéndole un par de ilustraciones. Hasta el año pasado que se estrenó su nueva película, mi novio y yo fuimos a su preestreno por el Día del Niño para conseguir su palomera, y al día siguiente fuimos a verla en su estreno oficial con outfits inspirados en Garfield y Arlene, que es el interés amoroso de Garfield. Así que incluso aunque yo no tenga una historia de origen tan genial como la de otros, es suficiente para mí ver cómo Garfield estuvo acompañándome desde lejos por gran parte de mi vida, hasta que le di el chance de conocerlo y amarlo por completo. ¿Y saben qué? A veces no necesitas una gran motivación para ser fan de algo y coleccionarlo. Con que te guste y te diviertas haciéndolo es suficiente. En la actualidad, Garfield me ha inspirado mucho en el ámbito artístico, ya que tiene todo lo que me gusta. Una ilustración caricaturesca, linda y divertida, que resalta con sus colores brillantes, con una historia tan entrañable que a pesar de que hayan pasado 47 años, las generaciones actuales pueden seguir identificándose con ella porque varios podemos vernos reflejados con la historia de un dueño y su gato. Incluso el fondo que uso para mis videos está inspirado en el fondo de las tiras cómicas de Garfield. Algunos de ustedes me han comentado que igual les gusta Garfield, así que espero que les haya gustado mucho este video. Y los que no lo conocían tanto pero igual se quedaron hasta el final, se los agradezco demasiado también. Pero cuéntenme, ¿ustedes también son fans de algún personaje? ¿Coleccionan alguna cosa? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y a los que más me gustan siempre les doy like y un corazoncito. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Mua!